Agradecemos su presencia en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. Agradecemos también a las personas que están siguiendo la transmisión en línea y vamos a dar comienzo con nuestro foro sobre la reforma energética. Agradecemos también la presencia de cada una de las personas que nos acompañan aquí en la mesa y vamos a dar la palabra al doctor Fernando Cortés para que nos dé unas palabras para inaugurar el foro. Gracias, buenos días. Sean ustedes todos bienvenidos a la UNAM, a la Facultad de Economía y al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Bueno, el foro sobre la reforma energética que hoy nos convoca, si bien tiene una preocupación por comprender la reforma constitucional, las consecuencias que acarreará sobre el país y dilucidar las estrategias posibles de los implicados y afectados, remite a un amplio arco de temas que van desde el significado y la movilización popular en 1938 para financiar los pagos derivados de la explotación petrolera. Juan Villoro escribió el otro día que su padre, Luis Villoro, donó su máquina de escribir, y esto es para los jóvenes, era como el día de hoy donar una computadora o la computadora de uno. Hasta las discusiones actuales sobre la combinación óptima entre mercado y Estado. Una reforma plena de ambigüedades que se presta a la protección de rentas hace necesario dilucidar las posibles interpretaciones, traerlas a la luz de la discusión pública, con el propósito de encontrar las mejores soluciones en beneficio de la ciudadanía y no de los pocos. Un tema que no he visto tratado, posiblemente por ignorancia y mis carencias en el acceso a la comisión, es el poder en relación a la reforma energética. Me explico. Si bien el tema del poder está implícito en la convocatoria de este foro, al preocuparse por los posibles impactos de la reforma constitucional sobre los ciudadanos a nivel nacional, regional y comunitario, hay que considerar el papel que juega el sector energético en las relaciones interindustriales en la economía nacional. Nada más piénsese qué ocurriría con la economía del país si paralizara por un tiempo relativamente largo el sector petrolero, y agréguele si este estuviera en manos de la iniciativa privada. ¿Se imaginan el poder concentrado en esas manos? Hace algunos años atrás yo hice un estudio a través de la matriz de un producto paralizando el sector energético del país, y los efectos son desastrosos. La posibilidad de decidir si se paraliza o no da un poder inmenso. Este es un tema que me da la impresión no ha sido tratado, pero creo que es una vertiente que podría dar para bastantes análisis. Bueno, iniciamos los trabajos. Espero que sea fructífero, muy fructífero, y paso a la platea para escuchar. Gracias. Una
una disculpa, no presenté al doctor Fernando Cortés, la mayoría de nosotros lo conocemos, es miembro del Consejo de Coneval, académicos de Coneval, y trabaja en el Colegio de México, y uno de los principales estudiosos de la pobreza y la desigualdad en nuestro país y a nivel latinoamericano. Las instituciones que estamos realizando este foro son las obras sociales de la Compañía de Jesús. Está con nosotros también la directora del Fomento Cultural y Educativo, Rubenia Delgado Figueroa, y está también el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Martín, y también convocan el campo estratégico de acción en pobreza y exclusión del sistema universitario jesuita, y por supuesto el programa universitario de estudios del desarrollo. Bueno, vamos a comenzar ahora con las ponencias propiamente dichas, y agradecemos al maestro Ramón Carlos Torres Flores, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Su línea de investigación está enfocada en temas de energía, planeación del desarrollo y medio ambiente. Realizó estudios de economía en la UNAM, donde tuvo el grado de licenciado en economía, y la maestría en la administración pública en la Universidad de Harvard. Ha sido director general de energía y actividades extractivas de la Semarnat, coordinador ejecutivo de planeación petroquímica y gerente de promoción industrial de Pemex, director de promoción de proyectos y gerente de programación industrial en la FINSA, entre otros cargos, y también ha realizado proyectos de consultoría para diversas organizaciones, organismos internacionales, entre ellos la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido docente en las escuelas de economía de la UNAM, en UTAM, en la Universidad de Anáhuac, y en la maestría en Administración, Planeación y Economía de Hidrocarburos en el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con gente que admiro tanto, tantas buenas prioridades han dado, toman las causas a las que yo estoy convencido, que son el mismo sector energético, como todo lo que implica para el bienestar y para el desarrollo del país. La exposición que yo quiero compartir con ustedes básicamente en tres partes. La primera se concentra en tratar de compartir con ustedes cuál es la esencia de la reforma energética, qué está ahí. Lo segundo son para qué se hace esta reforma energética, para qué se dice que se hace, qué es lo que lo motiva, cuáles son los propósitos que nos animan, las expectativas, los esperados para quienes han propugnado estas reformas. Y tercero, lo que le llaman extravíos estructurales. Fernando Cortés se refería a uno de ellos, que es la relación con el resto de la economía, y otros extravíos estructurales que son evidentes en esta llamada reforma energética. Quizás en función de la organización de la mesa, me voy a concentrar más en el contenido mismo de la reforma energética. Yo comenzaría por decir que el decreto del 20 de diciembre de 2013 lo que hace es poner en marcha una reforma energética anunciada por el gobierno de turno, que se venía cocinando, yo diría, desde hace varias décadas, y que había tomado posiciones en distintos ámbitos. Pero en este 20 de diciembre, con todo el antecedente que hubo en 2008 de una reforma energética, en este 20 de diciembre de 2013 hay un hecho significativo, y es que se promulga un decreto en el que se reforman 3 artículos de la Constitución, el 25, el 27 y el 28, que son nada menos los artículos que tienen que ver con la organización de nuestra economía mixta, que tienen que ver con la propiedad de la nación y con la participación del Estado en materia económica. De manera que no son cualquiera, son 3 artículos que sin duda alguna son los pilares de todo el sistema jurídico, económico, político de
de nuestro país. Los tres aspectos que yo creo que son más sustantivos, de lo cual deriva muchos aspectos, es que hay una, por usar algún término, se cercena la soberanía del país. Otra forma de decirlo es que se aplica ámbitos de soberanía en tres ámbitos. Uno de ellos es el ámbito de propiedad de la nación. Antes del decreto del 20 de diciembre de 2013, la nación era propietaria de todos los hidrocarburos que estuvieran o no en su suelo, de la reserva, por supuesto, de los productivos, y de los productos como ya transformados en una primera transformación, como gasolina, diésel, kerosina, combustible, gas LP, gas natural, petróleo y la base. Así estaba el país hasta el 19, constitucionalmente, hasta el 19 de diciembre del año pasado. El decreto lo que hace es tomar y una parte de los hidrocarburos ya transformados dejan de ser propiedad de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que son propiedad de quien acredite la propiedad de estos hidrocarburos. Deja de ser propiedad de la nación. Los recursos del subsuelo constituidos por reservas y por recursos prospectivos. Pusieron una versión anterior. Voy a seguir con ese, por eso está bien. El segundo aspecto es que las áreas exclusivas del Estado, que antes del decreto comprendían los hidrocarburos en el subsuelo, los hidrocarburos transformados y el servicio público de electricidad, incluyendo la generación, la transmisión, la distribución. Así estaba el 19 de diciembre. Y el 20 de diciembre establece que todo lo que tiene que ver con la exploración y la extracción de hidrocarburos como actividad sigue en manos del Estado, y el servicio público de electricidad solamente queda en manos del Estado la planeación y control, el servicio público de transmisión y distribución y la energía nuclear. Todo lo que tiene que ver con las actividades que tienen que ver con la transformación de los hidrocarburos, primera transformación, buena refinación, el proceso de gas, la petroquímica básica, el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, pasan a ser áreas no exclusivas del Estado, dejan de ser actividades estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, al ejercer en exclusividad de esas actividades, no constituye un monopolio por ser estratégico, pero si dejan de ser estratégicas, quiere decir que el Estado no las puede ejercer en exclusividad y por tanto tiene que fomentar incluso la participación privada para no incurrir en prácticas de monopolio. Y el segundo aspecto que también queda el sector fuera de la exclusividad del Estado es la generación de electricidad. El tercer aspecto, el primero yo decía que es la propiedad de los hidrocarburos, el segundo son las áreas exclusivas del Estado, y el tercero es que además de que está reducida la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y que están reducidas las áreas de exclusividad del Estado, se perforan. ¿Qué quiere decir esto? Que el llamado dominio directo de la nación se ve perforado porque ahora ese dominio directo de la nación se puede ejercer, se debe ejercer a través de estructuras como los contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ya reducido incluso en materia de hidrocarburos. Ahora el Estado puede o asignar a empresas propias del Estado, ahorita vamos a ver, o puede contratar con los particulares. Y el servicio público de transmisión y distribución en manos del Estado también puede, yo diría que como está la Constitución, debe ser contratado. Entonces, antes del decreto, ese dominio directo estaba sobre los hidrocarburos, el servicio público de electricidad, y estaba así incrustada ya una parte de la generación energética, de la generación de electricidad, que desde los 90s entraron los particulares con la figura de agricultor independiente, y siempre y cuando le vendan esta electricidad a la CFE, al Estado, pasa automáticamente a constituir parte del servicio público de electricidad y por tanto se permite. Ya había una forma pues de que estaba perforada el dominio directo de la nación. Con el decreto
Lo que pasa es que estos contratos de hidrocarburos pasan a formar parte de la actividad del Estado, y también la asignación a lo que llaman empresas productivas. ¿Qué quiere decir eso? Y por su parte la electricidad también se establecen figuras de contratación con los particulares. Quiere decir que ese dominio directo nuevamente se ve perforado, y el concepto de soberanía de la nación sobre los energéticos nuevamente se ve perforado. Estos tres, a mi modo de ver, estos tres aspectos desencadenan toda una serie de consecuencias en lo que es el sector eléctrico. No voy a entrar en detalle en las instituciones que están involucradas en el planteamiento del decreto, simplemente quiero hacer énfasis en que se crea una nueva figura que se llama empresa productiva del Estado, que una forma de entender cómo está el decreto constitucional, los cambios de la Constitución, es que estas empresas productivas del Estado van a tener funciones para las actividades que son exclusivas del Estado, que quedan como exclusivas. Esto es para la exploración de hidrocarburos, para la extracción o para la generación, para la transmisión, servicio de transmisión y distribución de electricidad. Y entonces estas empresas productivas del Estado, que están por regularse, se plantea de entrada que el Estado las va a establecer, y también establece el propio decreto de reforma energética que Pemex y CFE se van a convertir de su estatus actual de organismo descentralizado en empresas productivas del Estado, y que tienen un plazo de 2 años para hacer este proceso. Quizás los elementos novedosos es que en los propios transitorios del decreto se anuncia ya, ¿verdad?, que ya no va a participar en el proceso de negociaciones del sindicato, ese tipo de cosas. Pero además es una configuración de una empresa productiva con objetivo de incrementar el valor económico. Y aparentemente el objetivo de esas empresas productivas, es una interpretación que yo hago, es para poder manejar estas actividades exclusivas del Estado. Segundo es que establece funciones de autoridad para la definición para el manejo de la distribución de este decreto a la CNER, a la Secretaría de Hacienda y al Senado. Establece que hay que reconfigurar los 2 órganos reguladores que ya existen y dedicar la Comisión Nacional de Hidrocarburos a lo que tiene que ver la regulación de los hidrocarburos en el subsuelo. Y la Comisión Reguladora de Energía extender su actividad de almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. Las actividades que dejaron de ser exclusivas del Estado, dice muy específicamente, se debe entender que van a estar sujetas a permisos por parte de la CNER, en el caso de la regulación. Por lo menos se dice que va a ser una facultad que va a tener la CNER, y por tanto, aunque no se refiere específicamente como tal a la regulación y a otras actividades, se sobreentendería que van a estar sujetas a permiso. Se crean o se transforman, bueno, uno es nuevo, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, un pedazo de pecho que tiene que ver con el manejo de los ductos de gas natural, va a ser un organismo de control del sistema. Y el SENACE, que es un órgano interno actualmente de la CFE, la Secretaría Nacional, que es donde se hace el despacho, la asignación de electricidad, también se crea como un organismo descentralizado para controlar esta. Y luego se crea una agencia de seguridad industrial y medio ambiente, un nombre muy largo, que va a tener como el objeto de establecer las regulaciones ambientales para lo que tiene que ver con el. Y por último, una novedad que no tiene que ver en el modo de ver con el sector energético, pero está ahí. Va a haber un fondo petrolero, que no también está muy largo, para recibir y administrar los ingresos de los contratos y de las asignaciones. Y este órgano va a ser un fideicomiso establecido en el Banco de México, lo asocia al objetivo del Banco de México y estabilidad, por eso sería lógico que estuviera ya establecido. Establece un comité técnico para el proceso de declaración. Llama mucho la atención que la mayoría de este comité técnico son lo que le llaman miembros independientes, nombrados por el presidente, y que son mayoría, los miembros son el presidente del Banco Central, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía. O sea, lo que ya venía pasando, que es que la Secretaría de Hacienda hace de facto una confiscación de los recursos fiscales provenientes del Estado, ahora pasa a ser un fideicomiso del Banco de México con mayoría de miembros independientes
nombrados por el presidente, y estos miembros independientes quieren ser independientes del Estado, porque el decreto habla de que van a ser 3 miembros representantes del Estado y 4 miembros independientes. O sea, de alguna forma se está estableciendo que no van a estar sujetos al Estado como instrumento de política, pero solamente va a ser para bajo ciertos lineamientos que va a dar a los medios para seguir aplicar estos ingresos. Hay un elemento esencial en la reforma energética que se le ha de llamar ronda cero. El término de ronda cero no está en el decreto, es un término que quizás se ha tomado mucho de lo que pasó en este caso del sector eléctrico, que quiere decir en esta ronda cero que Pemex va a tener la posibilidad de que se designe Pemex como organismo descentralizado del proceso de inversión en empresas productivas del Estado, va a tener la posibilidad de que se designen áreas con descubrimientos comerciales o inversiones, en donde tendrá que presentar planes de explotación por área y se le puede dar esta asignación por 3 años, se puede prorrogar a 5 o más para ciertas características, hidrocarburos. Tiene que definir la superficie, la profundidad. Esto es por lo que hace exploración. Por lo que hace a producción, se le van a asignar campos en producción para los que cuenten con planes de desarrollo, en donde demuestre que tiene una descripción de trabajos, de inversiones y que pueda justificar desde el punto de vista de eficiencia y productividad estos planes. Y por supuesto que estos campos pueden coexistir con otros que se asignen. Y luego viene un elemento que llama mucho la atención: se establece que tienen que acreditar su capacidad técnica, financiera y de ejecución. Por supuesto que acreditar la capacidad técnica, financiera y de ejecución, cada quien lo puede entender de muchas maneras. Una forma extraña de entenderlo es que si Pemex es un organismo descentralizado, que actualmente su patrimonio es negativo, y si se está creando toda esta reforma energética, porque según esto no puede responder a los retos, pues entonces es obvio que no tiene capacidad. Es una forma de entenderlo. Es decir, un poco, aquí hay algo anunciado, ¿verdad? La decisión está anunciada. El otro extremo, la forma de entenderlo, es que va a fragmentar en pedazos, lo que tiene que ver con los campos, con la situación. Se van a seleccionar aquellos y bajo ciertos criterios técnicos, financieros o quién sabe de qué tipo, se van a fragmentar los campos de producción y las áreas de explotación. Todo esto se va a hacer con algo que realmente es insólito. Pemex, a partir del decreto, que fue el 20 de diciembre, tenía 3 meses para presentar su solicitud. Y la Secretaría de Energía tendrá 6 meses para resolver la solicitud. Pemex, como organismo centralizado, su máximo órgano de gobierno es el Consejo de Administración, que es presidido por el Secretario de Energía, que a su vez es el titular que va a recibir la solicitud. No se trata, en el fondo, se está manejando como un trámite de ventanillas de 2 organismos que están dentro del sector, donde no está claro en este trámite burocrático cuáles son las facultades de los funcionarios para tomar estas decisiones. De entrada, hay un trámite burocrático para decidir el patrimonio de la nación, porque en estas áreas, en estos campos, están las reservas, están los cualesquiera que sea la definición y que sea aplicada, y se le toma como un trámite burocrático. Segundo, es opaco, es algo en que todos los aquí presentes, todos los mexicanos, estamos ausentes. No hay ninguna obligación de que el Consejo de Administración lo conozca y lo determine, es la máxima autoridad de ese organismo centralizado. No hay ninguna obligación de que se haga pública, no hay ninguna obligación, por lo menos se lo ha tenido que entender el Congreso, que hasta ahora no se ha expresado, para exigir que si el patrimonio de la nación va a ser solicitado, debe ser operado por una empresa del Estado, los mexicanos tengamos derecho a conocer eso. Entonces es un trámite por demás opaco, en donde además los criterios con que se va a establecer son criterios más allá de la generalidad que se acaba de comentar, no existen. Entonces, evidentemente, y lo que está manejando son reservas del Estado, son inversiones, son reservas del patrimonio. De manera que
difícilmente se puede imaginar algo más opaco que este trámite. En tercero, hay un daño patrimonial latente. ¿Con qué autoridad Pemex, se puede ver el Consejo de Administración, se puede ver el director de Pemex, ¿con qué autoridad va a poder solicitar de las reservas que son están ya casi por, ya no tienen mayores inversiones en extraerse, puedan o no solicitarse que pasen a Pemex, que se queden Pemex con ellas y la Secretaría de Energía decidir sobre esto? ¿Sí? Prácticamente es dinero contante y sonante, parte de la reserva, de poner las probadas, una parte son casi dinero contante y sonante. Aquí hay yo le llamo daño patrimonial latente, ¿verdad? Porque de otra manera, no estamos hablando de lutitas, no solamente estamos hablando de lutitas, estamos hablando de aguas profundas, estamos hablando de reservas probadas, parte de las cuales las inversiones que tienen las resultados. Y lo otro, hay una serie de elementos que están en el aire. Quitarle a Pemex, que deje de Pemex de tener actividad en muchos campos, muchas áreas, lo deja en un estado mochado, si se apunta las cosas. Es decir, se queda con la educación, se queda con la química, por pronto, ¿verdad? Después ya que sea actividad estable, que se sabe cómo se comunica, se queda con lo que tiene. Bueno, y la deuda que tiene Pemex en el exterior y en el interior, que de alguna manera no tiene respaldo a la reserva, porque la reserva no respalda la emisión de deuda, pero por lo menos, tal como dice el decreto, Pemex, cuando fue a emitir sus valores en los mercados internacionales, fue a la siguiente Exchange Commission y le dijo: yo reporto desde el punto de vista financiero y contable que tengo estas reservas. Y ahora entendió en pocas palabras. La reserva dice: bueno, me da mucho gusto que emitas tus valores y adelante. Sí, aquí hay un tema que no ha sido debidamente ponderado. ¿Qué va a pasar va a pasar a ser deuda de la nación, o va a ser otro Fobaproa? Ese Pemex del Senado, ¿cómo va a manejar la nación? Hay una serie de incertidumbres, por decirlo menos, que no están resueltas. Voy a ir un poco más rápido. Llama mucho la atención el calendario. Marzo 21, el pasado viernes, Pemex no hemos solicitado. Hasta ayer que leí los periódicos, me daba la impresión que ya se había solicitado, que el Consejo de Administración no fue una decisión del Consejo de Administración, no leí los periódicos el día de hoy. Lo cierto es que ese plazo ya venció y que seguramente Pemex ya presentó su solicitud. Espero que haya sido con el objetivo de Pemex, con todos los sellos. Y en abril 20, no sé si es 20 o antes de abril 20, tendrá que salir la legislación con los contratos, con la participación de la industria nacional, sobre geotermia, sobre la adecuación del marco jurídico para las empresas productivas del Estado, las dependencias federales, sobre los autónomos y los concentrados. Todo eso tendrá que estar en abril 20, según el decreto. Para septiembre 20, septiembre 17, no sé cuál fecha, va a haber 9 días, viene la respuesta máxima, la fecha límite para la respuesta de CENER, y en diciembre 20 se va a crear un organismo público descentralizado, los organismos públicos descentralizados, se crea la legislación del medio ambiente y se hace la adecuación del programa nacional del NACE. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay prisa para lo ambiental. Primero se hace la posibilidad de contratos, se hagan desarrollos en lutitas, en aguas profundas, etc. Después, y al mismo tiempo se crea un organismo burocrático, la agencia. Y en diciembre va a venir la legislación ambiental. O sea, aquí hay un concepto, se pueden tener posiciones muy distintas respecto a las lutitas o a las profundas. Lo que no puede ser es que no sea una decisión que competa tomar previamente a empezar a hacer contratos. Sí, se van a hacer primero la legislación sobre los contratos y después va a venir la legislación de cómo hacerlo. Sí, aquí se ve cómo de entrada el objetivo medio ambiente no solamente se vuelve a incurrir en la falla que siempre hemos tenido de supeditarnos un resultado, a ver qué puede hacer la Semarnat, a ver qué pueden hacer los ambientalistas una vez que ya está asignado lo que se va a asignar.
Y por último, para 2015 va a estar operando el fondo que tendrá que ser establecido en este año, y seguramente con la legislación que en diciembre tendrá que salir para el manejo de los recursos fiscales. Dos comentarios para terminar esta parte, cerrar los comentarios. Uno es, el decreto trae dos aspectos que tienen que ver con esta nueva forma de definir el patrimonio nacional, de hacer las áreas de producción con particulares y de perforar el dominio del Estado. Y es que se advierte que las áreas susceptibles de ser explotadas para los hidrocarburos son de interés social y orden público, y que tendrán preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento. O sea, que va a tener preferencia en la exploración y extracción de hidrocarburos, el servicio público de producción y distribución sobre cualquier otro uso. No quiero entrar en esto, sé que en esta mesa se va a hablar sobre eso, pero ahí está claramente puesto. Por otra parte, antes de referirme a esto, también el decreto trae un reconocimiento de que los hidrocarburos, de que la energía es importante para la economía, y habla de que los contratos deberán tener un porcentaje de participación nacional de la industria, de la productividad nacional. Eso francamente, con todo respeto, me permito platicar una vacilada. ¿Sí? En un contrato que se le va a dar a una empresa petrolera para poder extraer hidrocarburos, se le va a exigir que la plataforma que va a arrendar, porque las plataformas están hechas, el contrato es para empezar a trabajar en X tiempo. Una plataforma que ya está hecha, una plataforma petrolera, un equipo petrolero, que se está arrendando, porque muchos de ellos son arrendados, se le va a exigir que tenga un contenido nacional, pues ya está hecho. De modo que para hacer un contrato que se va a hacer de 10, 15 años, se va a aprovechar los barcos que se van a hacer en España, se van a poner etiqueta nacional para poder registrar la industria nacional. No sé, ¿sí? Es algo irrealizable. Pero está ahí, contenido nacional. ¿Qué va a poder ser contenido nacional? Bueno, se le va a poner seguramente para poder enriquecer este porcentaje, pues que todo lo que se dice, los uniformes, que sean de fabricación nacional, los cascos, todo el tipo de seguridad, o que los cocineros que estén en las plataformas, sean mexicanos, así. De alguna manera, ¿sí? Pero eso no es contenido nacional y tiene que ver con la articulación de la industria, y tiene que ver con lo que decía Fernando de Jesús, ¿sí? La valía del sector energético nos hemos acostumbrado a verlos reducido al aspecto de recaudatorio fiscal, cuando la parte quizás más importante no debe ser la recaudación fiscal, sino la articulación con la industria nacional, la articulación con la tecnología nacional, la articulación con la educación nacional. Hombre, que el sector energético sea mexicano, no es que esté integrado a la sociedad. ¿Cuáles son los justificantes? ¿Cuáles son los justificantes de la reforma? Si ustedes revisan, bueno, ¿dónde está para qué todo eso? Hay, por supuesto, todo un planteamiento de política económica que se repite, que lo que hay que hacer es cambiar la estructura del país para poder hacer las inversiones, y que eso requiere todo. Y dentro de ellos se inserta la reforma energética. Si ustedes ven planteamientos sistemáticos realizados con los documentos de la OCDE sobre la política económica del país, que recibió en septiembre, octubre, fueron públicos. Ahí hay un ordenamiento, hay un plan de gobierno en donde las reformas estructurales de la Federal Energética ocupan un lugar fundamental. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que lo fundamental va a ser permitir la inversión, permitir la tecnología y permitir mover la economía que ahora está parada. Concretamente, se le ve que con esto se va a poder crecer, y hablan de cifras en los documentos de la OCDE, el Plan Nacional de Desarrollo Renovable, los documentos hablan de puede ser 1%, 9%. Son cifras que nunca están explicadas por qué. Quien esté familiarizado con temas de esta naturaleza y que sepa hacer multiplicaciones, pues podrá ver que se perforan tantos pozos, y si la posibilidad es de tantos pozos, tanto, etcétera, hay una inversión de tanto. Y si eso le pone un multiplicador de inversión, está una cifra mágica de 1% del PIB, 1,5% del PIB. No hay más. Ni en los documentos de la OCDE, ni en los documentos oficiales,
ni en los documentos que tengan que ser. En la exposición de motivos hay metas de crudo, metas de gas natural, el propósito de utilizar PNCFE. Yo creo que el pueblo mexicano estaría en desacuerdo en que algo hay que hacer en CFE y en PEMEX porque no están trabajando, no satisface. Algunos pensarán, pues, que pues todo eso. Otros pensarán que no, que hay que hacer esto, ordenar el órgano del gobierno, ordenar sus planes, etc. Pero en la exposición de motivos hay una manera genérica modernizar PNCFE, este potencial. En el texto del decreto solamente señalo dos cosas. Está muy claramente establecido que el objetivo de hacer estos contratos y de esta reforma estructural es aumentar la recaudación fiscal. Textual, artículo 25. Y al hablar del fideicomiso del Banco de México, lo asocia a la estabilidad del peso. Esos dos objetivos están claros en el texto constitucional. Y luego ya viene la propaganda oficial de que con esto hay más petróleo, más gas, más electricidad, se va a pagar menos por la luz, por el gas, se van a enfrentar a otras inversiones. Es decir, por lo menos yo veo cómo ha fluctuado el precio de los petrolíferos o los precios del crudo. Nada tiene que ver. Los precios se fijan en México, se los fijan en la Secretaría de Hacienda. Si el precio es alto, si es bajo, entonces es una decisión. Y para hacer ese cálculo, se hacen cálculos que no vamos a ver en detalle, que yo ha puesto el manifiesto, cómo se calculan para fines oficiales los precios de las gasolinas, o los precios del gas, o los precios de la energía eléctrica, que supuestamente están asociados al precio del combustible, pero están basados en contratos a futuro que se está pagando 3-4 veces el precio de la energía del gas. En fin, lo que quiero dejar claro es que si uno busca claridad como lo merece el país, ¿por qué es estas reformas estructurales? No hay una explicación, ni macro, ni micro, ni empresarial, sino más allá de todo ese tipo de generalidades. Comentarios. El argumento central de la reforma energética es la sustitución del mercado en vez del Estado. Se puede ver de una manera, se puede ver de otra, el gobierno puede decir que no se privatiza, por decir misa, de obvio que están los tres elementos fundamentales en el decreto. Segundo, no hay una demostración, hay un dogma ideológico de que no hay análisis, no hay argumento. En ningún lado se habla de por qué 1,5 del PIB, o por qué el empleo, miles de empleo, yo podría decir millones de empleo, da lo mismo, o podría ser decenas de empleo. No hay, sí, la razón ha sido lastimada. Está impuesto, es un dogma ideológico de que sí va a ser a partir de sofismas del lugar común. Si hay inversión, hay empleo, hay renta petrolera, hay tecnología. No es cierto, por lo menos no en esos términos. Por supuesto que tiene que haber inversión, pero no en esos términos. Y por último hay un binomio así como mágico. La reforma va a traer inversiones, tecnología y riesgos. La pregunta es, ¿y el Estado, por supuesto, cumpliendo con ciertos requisitos de arreglo de su función productiva a través de PEMEX y CFE, no puede cumplir con esas funciones de inversión, de tecnología y de riesgo? Y no hay una serie de objetivos que veamos encapsulados. Uno de ellos, que quizás es el más importante y que nunca se desnuda, pero que está permanentemente en cualquiera de los planteamientos anteriores, es la primacía que se le concede a la exportación de México. Hay que recuperar la producción de crudo. Y como no se está planteando aumentar la refinación, entonces ese crudo que se quiere aumentar, la producción fue en 2004, que es una de las metas que se tienen para 2025, si no me refiero, 2018. En fin, una de las metas futuras de exportación de crudo es recuperar el nivel que había en 2004. Y si no se está pensando en aumentar la refinación, pues quiere decir que se está pensando en exportación. Ese que ha sido el objetivo de la política petrolera energética de los últimos 30 años, y que no se pone como lo que es. Hay un desideratum por ley, quien decide la plataforma de extracción petrolera es la Secretaría de Energía, en consulta con el presidente. Se redacta de otra manera actualmente la legislación. Sí, pero ese concepto
de maximizar la extracción de crudo, no tiene que ver con el precio del crudo, no tiene que ver con el comportamiento de las reservas, no tiene que ver con la acumulación del sector energético con la industria nacional, no tiene que ver con la recaudación fiscal. Sí, es un desiderato que es lo que se ha impuesto en los últimos 30 años. Ahora lo que se hace es recuperar, sigue oculto, sigue encapsulado, pero es el objetivo central de esta reforma. El segundo, para nada parece la transformación industrial como objetivo. Si hay refinación o no hay refinación, a ver qué pasa. Si hay petroquímica, eso ya el mercado lo dirá. Si pero no hay, está ausente. Y por último, el otro objetivo que es capturar la renta petrolera, es una verdadera preocupación, una verdadera angustia por esta renta petrolera que está cayendo y que va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo porque las reservas, seguramente muchos de realidad esto, las reservas no hay nada que indique, ¿verdad?, que pueden en el corto plazo, por menos en este sexenio, recuperar niveles anteriores y se sigue extrayendo al máximo. Por eso concluyo diciendo que aquí hay una serie de extravíos estructurales. Primero, hidrocarburo y electricidad son enclaves separados del país. Se maneja la importancia de los hidrocarburos, la recaudación fiscal, fundamentalmente, y la demanda externa de la exportación, aunque no se necesite esa. En el caso de la electricidad, el objetivo era cómo instalar plantas a base de gas que no teníamos, para poder importarlo. Segundo, hay una ausencia de las prioridades energéticas del mercado interno. ¿Qué tiene que ver esto con las fuentes de abasto energético de los mexicanos? ¿Qué tiene que ver esto con la leña? Y 5% de la población vive de leña. ¿Qué tiene que ver con la población marginada del sistema energético nacional que resuelve su problema energético y se compra? Claro, la cuenta de gobierno es que es muy poco, es 1%, un 5%, 4%. Sí, nada más que en Oaxaca, como en Chihuahua, es según un 5%, se transforma en una cifra muy significativa. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de la petroquímica? Sí, no hay la seguridad energética. ¿Qué tiene que ver con el abasto de las gasolinas? Cada vez. ¿Qué tiene que ver con el uso de gas LP que estamos tratando de utilizar en los hogares y que son verdaderas bombas de tiempo, ineficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del costo? Sí, no hay, más que para hacer saludo de la bandera, la referencia a la seguridad energética. Y esta seguridad energética está supeditada a exportar, a maximizar la exportación. La transición energética es trunca. Más del 90% de las unidades físicas de energía son de origen de hidrocarburos o de carbón. Bueno, aquí lo que pretende, si tiene éxito, se va a lograr que esté más carbonizada. Las energías renovables, ya lo vi, se pueden ver los calendarios, aparece como una invención, como algo que se saluda, que se da la bienvenida a tranquilizar conciencia. Hay una discusión institucional, si se toman las medidas sobre hoteles, sobre CFE, sobre todo sobre hoteles a raíz de la ronda cero, sin tomar en cuenta el resto, como si fuera un tema de todo este pedazo de papel, fragmento. Lo que estamos haciendo es tomar el corazón de esa institución. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya veremos. Y por último, lo que quizás puede ser lo más importante de todo esto, que todo este proceso se lleva por una cúpula donde cuentas son los intereses, pero no hay ninguna participación deliberativa en ninguna de estas decisiones. Es una participación, la participación democrática en esto es prácticamente nula, y sobre todo decisiones patrimoniales y de construcción de futuro. Porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué no se queda apenas con la ronda cero, por todo son reservas probadas? Y ahí vemos después de Chicotepec, o ahí vemos después de Pitas, o eso sí. Es el futuro del país, debe ser tomado una ley. Perdón por la cuestión. Muchas gracias, maestro. Don Carlos,